Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 27. La realidad rota. Atsa. Mi beta finalmente resucitó de entre los muertos y me honró con algunas ediciones. Lamento la larga espera, pero estaba muy ocupado con algunas cosas y tuvo algo de tiempo libre. Cuando dejes una reseña, y más vale que lo hagas, puedes dejarle un comentario agradable por haber terminado las cosas y animarlo a escribir el siguiente capítulo. Espero que disfrutes este capítulo. Me he dado cuenta de lo mucho que me encanta escribir Assassin, y aunque este no es el capítulo con más acción, todavía hay bastante tensión de otros medios. Hubo un momento en el que se preguntó cuáles eran realmente sus deseos. Un momento en el que examinó lo que tenía a su alcance y trató de determinar una forma de alcanzar sus deseos hicieran lo que realmente quería. Innumerables veces había sido condenado por una fuerza que era al mismo tiempo familiar y extraña. Innumerables veces había presenciado de primera mano lo tontos que eran sus deseos y el tipo de hombre en el que se convertiría si los seguía hasta su sangriento final. Pero no importaba. Ningún coste fue demasiado grande. Cada enfrentamiento terminó de la misma manera. Siempre fue demasiado terco para renunciar a su único deseo y, como consecuencia, se ahogó en la responsabilidad. Había establecido su obstinada resolución voluntariamente, comprendiendo plenamente el costo y ansioso de soportar los pecados inevitables cada vez. Aún así, siempre había existido un límite que no quería cruzar. Algo permanente y obvio, inamovible, y cada vez que estaba cerca de cruzar, retrocedía sistemáticamente al inicio, incapaz de comprometerse y deslizarse hacia ese futuro predeterminado que también entendía. Esa línea ahora se estaba difuminando. ¿Cuánto tiempo tenía? Le habían cortado el brazo, le lo habían cortado, le habían amputado. Fue doloroso, pero el dolor no era nada comparado con el shock psicológico. Todo había sido tan repentino, algo había sucedido con sus reacciones y su cuerpo se había bloqueado por alguna razón. Aún era capaz de proteger a Ilya. Se había visto obligado a soltarle y le faltaba el brazo, pero ella estaba viva. Lancer había intentado matarlo. No, eso no era del todo correcto. La posición de su espada estaba configurada para matar a Ilya primero y luego atravesarlo. Era mucho peor que simplemente intentar matarlo, pero ¿por qué un sirviente intentaría matar a su propio amo? Era una pregunta que no podía responder. Era ilógico, aunque había sucedido de todos modos. Lancer dio un paso adelante y movió la espada alrededor de su muñeca, apuntando su punta afilada hacia el cuerpo inconsciente de Ilya. El acto envió advertencias a través de la mente del chico y puso su cuerpo en acción. Sin preocuparse por su propia seguridad personal, Shirou chocó con el hombro de Lancer y apenas logró empujarlo más de unos pocos pasos hacia atrás. Fue suficiente para mantener la amenaza lejos de Ilya, pero no le daría mucho tiempo. Como si se apagara una película, la confusión en su mente fue reemplazada por algo nuevo. La sensación de confusión que había sentido anteriormente se desvaneció y experimentó un breve destello de claridad absoluta antes de que una furia insoportable invadiera su mente. También le daba miedo a él, pero solo porque le resultaba muy familiar. Soy el hueso de mi espada. Antes de que pudiera detenerse, la frase ya había salido de su boca. Un dolor punzante en el muñón del brazo y en la base de la columna vertebral lo azotó al mismo tiempo. Al mismo tiempo, había activado su esfera de realidad y había convertido un circuito nervioso en un circuito mágico, y el efecto lo obligó a jadear. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi corazón. E inmediatamente su nariz se llenó del olor a humo de pistola y acero caliente, y un golpeteo distante de una fragua persistente resonó en sus oídos junto con el latido de su corazón. La segunda línea estabilizó su esfera de realidad al ralentizar la progresión de su carne de espada y reducir el drenaje constante que suponía mantenerla activa, pero aún así consumía con avidez el maná que quedaba en su cuerpo. Sería sobreestimar su capacidad decir que estaba funcionando con los vapores, pero un pensamiento singular lo impulsaba hacia adelante. Con una mayor eficiencia, una espada se proyectó hacia su última mano restante y su ira lo impulsó hacia adelante. Con un grito agudo, su intento de golpe se deslizó del arma de Lancer.
Antes de que Shirou pudiera recuperarse, una mano envuelta en armadura le dio un revés en el costado de la cara y arrojó su cuerpo desequilibrado al suelo hacia su brazo amputado. La cabeza le dolía de dolor por el impacto y sus ojos no cooperaban para producir una imagen clara, pero la visión de su antigua extremidad mientras se levantaba despertó una idea en su dolorido cerebro. Sin dudarlo, el chico clavó su espada en el suelo para ayudarse a levantarse. Dejando la espada en su lugar una vez que estuvo estable, recogió su brazo amputado y llevó la extremidad desprendida a la cavidad cortada de su hombro. Por más que lo intentes, no funcionará, le dijo una voz. Algo se quebró. El sonido no resonó en la entrada principal, sino en su propia mente. Su campo de visión se expandió enormemente antes de contraerse para centrarse por completo en el brazo que sostenía en la mano. Sus sentidos se volvieron hiperactivos y su audición estaba dominada por el silbido de sus pulmones y el fluir de su propia sangre. Se sentía como si flotara en el espacio, alejado de todo pero conectado al mismo tiempo. Estaba al borde del abismo, pero no podía decir qué tipo de borde era ni qué significaría si lo cruzaba. La gente me ha dicho eso demasiadas veces, murmuró. Pero solo de gente que no sabe nada sobre mí. Los dos extremos cortados se tocaron y se escuchó un repugnante ruido carnoso cuando innumerables espadas superpuestas chocaron contra la carne. A pesar del ruido, Shirou presionó aún más contra el zócalo y, de repente, sintió como si estuviera bañado en llamas. Se oyeron fuertes ruidos de rechinamiento y estallidos húmedos en su brazo antes de que algo dolorosamente cálido le salpicara la cara. Sin duda, fue la experiencia más insoportable que había experimentado jamás, mucho más intensa que cuando convirtió sus nervios en circuitos y cuando Leisri destruyó todo su torso. La agonía le quitó el aliento y las fuerzas y le hizo sentir que se iba a desmayar, pero su determinación absoluta lo mantuvo de pie y consciente. Se detuvo a mirar, pero la visión era demasiado horrible para que pudiera dedicarle más que una mirada. Su brazo había sido convertido en cuchillas desde la punta de los dedos hasta el hombro. Toda su superficie había sido reconstruida en carne de espada y eso era solo la superficie del problema. Esporádicamente, en algunos puntos dentro de la extremidad, grandes protuberancias con forma de espada habían estallado violentamente a través de la superficie. En lugar de simplemente reconstruir y preservar su propio cuerpo, la repentina inclusión violenta había provocado anormalidades. La situación empeoró. Las articulaciones del brazo que le habían reinstalado habían fallado y solo podía mover de forma limitada el codo y el hombro. Por más que lo intentaba, sus dedos no se movían de su lugar medio abierto. No podría sostener una espada, pero con su brazo en esas condiciones, ¿acaso tendría que hacerlo? Lancer habló desde adelante, pero su voz estaba distorsionada y en un tono diferente al anterior. ¿Qué es? Shirou recordó la espada que había usado para levantarse y se preparó para luchar. La adrenalina disminuyó el dolor a un nivel casi soportable, pero era una lucha constante mantenerse en pie. Solo soy un niño, declaró con orgullo. A pesar de su valiente respuesta, podía sentir la progresión constante de la carne de la espada moviéndose desde su hombro hasta su cuello. Solo pasaría un minuto antes de que comenzara a transformar el costado de su cabeza. Eres un monstruo. Al levantar el brazo embotado como si fuera un arma improvisada, sintió un dolor agudo y punzante en todo el cuerpo a pesar de que se lo habían cortado recientemente. Qué bueno que su esfera de realidad mantenía los nervios activos. Si eso es lo que tengo que ser. Lancer blandió su espada y la apuntó hacia adelante, todavía sosteniéndola con una sola mano. No sé si felicitarte por tu valentía o castigarte por tu idiotez. Supongo que dependerá de lo bien que luches. El sirviente se adelantó y Shirou dejó que sus reflejos tomaran el control por completo. Sus ojos se cerraron de golpe involuntariamente y un agudo chirrido llegó a sus oídos. Cuando los volvió a abrir, la imagen de una espada de marfil atrapada en su propio brazo se enfocó. Había logrado contener la fuerza de Lancer. Pero solo estaba logrando eso. La fuerza había logrado perforar la capa externa de carne de espada y rociar una fina capa de sangre en la cara y el cuello de Lancer. Al igual que su brazo, era todo menos normal. En lugar de rojo carmesí, era de un color óxido opaco y actuaba más como un limo viscoso mientras luchaba por fluir hacia abajo.
A pesar de la extraña viscosidad, goteó por la piel del sirviente y, de hecho, lo obligó a estremecerse mientras empapaba su piel y armadura. Sin querer dar por sentada la oportunidad, Shiro apuñaló hacia adelante con la espada que tenía en la otra mano. Sin problemas, el sirviente levantó la mano abierta para agarrar la espada antes de que pudiera causarle algún daño. Al ver a Lancer levantar la cabeza hacia atrás, Shiro jadeó y un impacto repentino contra su frente le nubló la visión y la llenó de puntos de luz destellantes. Shiro se dio cuenta de que había caído al suelo, pero su cuerpo se puso de pie por sí solo. Inconscientemente, se llevó una mano a la cabeza, pero un dolor agudo al contacto le hizo apartar la extremidad. Le habían cortado la mano sana y la carne de la espada se estaba extendiendo desde un nuevo punto. Al comparar lo que había sucedido, concluyó que su cabeza se había convertido en carne de espada después del ataque más reciente. Realizar un rastreo de sí mismo confirmó el hecho, pero también reveló lo rápido y profundo que estaba funcionando. Su velocidad de propagación había crecido exponencialmente desde que comenzó a utilizar su esfera de realidad y estaba consumiendo más de su cuerpo de lo que nunca antes lo había visto. Estuvo mal. Estuvo realmente mal. Pero tuvo que perseverar para proteger a Iria, para proteger a su familia. No tenía más tiempo que perder, así que en lugar de permitir que Lancer tomara la iniciativa, el chico tomó la suya y se lanzó a atacar con su espada. Como era de esperar, el caballero bloqueó la simple estocada de Shirou, y ambas armas chocaron para producir una pequeña mancha de chispas. Inesperadamente, Shirou giró la muñeca para inclinar la espada y poder deslizarla hacia abajo por la de Lancer. Al acortar la distancia, Shiro agitó el brazo con negligencia en un ataque débil. Lancer se movió exactamente como se predijo. Su mano libre se disparó para agarrar su muñeca de carne de espada, apretando fuerte y aplastando la piel metálica. Tan rápido como el sirviente lo agarró, su mano se soltó y voló hacia atrás con sorpresa. A pesar de llevar armadura completa, el contacto de alguna manera había perforado o se había metido debajo sin dejar ninguna marca de perforación. La resistencia de la espada de Lancer vaciló, una señal de que era el momento de que Shirou tomara la delantera. Usando la eficiencia de su esfera de realidad a su favor, dos proyecciones se formaron en el aire detrás de los hombros de Shirou en el tiempo que le tomó parpadear. El arma de Lancer quedó atrapada contra la guarda de Shirou, su brazo armado avanzó hacia el abdomen de Lancer y los proyectiles creados por el chico se dispararon todos al mismo tiempo. Incluso para un sirviente, no había forma de reaccionar a todos los ataques a la vez. Priorizando, Lancer saltó hacia atrás. Logró evitar el ataque realizado por el brazo de Shirou, pero recibió una espada en cada hombro por sus esfuerzos. Las armas causaron poco daño real, si es que lo causaron, lo que hizo que el movimiento fuera ventajoso, ya que era obvio que la carne de espada lo hizo. El sirviente continuó avanzando por el mosaico, deteniéndose para retirar las dos armas incrustadas en su cuerpo. Antes de que pudieran tocar el suelo, se desmaterializaron en el aire. El crujido volvió a resonar en su cráneo, pero esta vez vino acompañado de un pulso repentino y violento que desencadenó una migraña a gran escala. Se produjo en pulsos rápidos y agudos, que fueron acompañados por ruidos metálicos resonantes comunes en una fragua. Fue un sonido que recordó solo después de oírlo, una indicación de su descenso en espiral hacia su esfera de realidad. Los bordes del cuerpo de Lancer parecieron derretirse y, como un proyector que se apaga, su imagen se movió entre dos personas diferentes. A través de la puerta, un destello de luz azul blanquecina bañó la habitación de luz por un instante. En un segundo, el sonido de un trueno resonó por el castillo, una señal premonitoria como nunca antes había oído. Sacudiendo la cabeza, el chico miró hacia Lancer y se encontró con una mezcla retorcida de ambos, Lancer y Berserker. Era como si el sirviente estuviera en medio de una crisis de identidad y no pudiera decidir quién era, mientras la mitad de su cuerpo oscilaba entre los dos sirvientes. La migraña solo empeoraba cada segundo. Lo que comenzó justo detrás de su cerebro se había extendido hasta dominar todo su cráneo, latiendo y golpeando al ritmo del sonido del metal al ser forjado. La agonía era lo único en lo que podía concentrarse. Cada intento de alejarla solo la traía de vuelta con mayor intensidad. El calor y el dolor que recorrían su cuerpo eran demasiado y sus pulmones luchaban por soportar el maltrato.
Desesperado por encontrar una manera de refrescarse y sentirse menos oprimido, se quitó la ropa al azar y se quitó la parte superior del cuerpo para dejar la piel al aire fresco. Fue una batalla cuesta arriba, pero justo cuando sintió que no podía soportarlo más, una claridad repentina lo invadió. La transición fue desconcertante, aunque por razones que no podía explicar se sintió natural. Era como si todos los receptores del dolor se hubieran apagado y su cerebro hubiera comenzado de nuevo. Al levantar la cabeza de golpe, hacia su antiguo objetivo, una nueva revelación lo golpeó como un camión. No era Lancer, sino Berserker contra quien había estado luchando. Eso explicaba las extrañas acciones del sirviente. Al mirar a Rin, se encontró con nadie más que Rider con una sonrisa asquerosamente feliz en sus rasgos demasiado perfectos. Incluso Sakura no era quien parecía, reemplazada por Luvia, que parecía a partes iguales confundida y cautelosa. Intentando poner orden en todo, el chico revisó sus recuerdos y se encontró con un espacio en blanco en una de las habitaciones del castillo. Le tomó un poco más de investigación darse cuenta de que algo había alterado su visión de la realidad. Había una gran posibilidad de que se hubiera debido al fantasma noble de Rider. Era como si todo su cuerpo hubiera apretado el botón de reinicio, pero también había un vacío extraño que podía describir. El dolor había desaparecido, sus preocupaciones y temores habían desaparecido. Todo lo que quedaba era la concentración absoluta y la determinación de derrotar al objetivo que tenía delante. Eliminar a Berserker era la máxima prioridad, para proteger a Ilya. Su avance parecía imprudente, pero ya se había formado un plan metódico en su mente. Berserker permaneció tranquilo, siguiendo su avance y preparando su espada para bloquear el ataque de Shirou. Pero en lugar de permitir que sus armas chocaran, el arma en la mano de Shirou explotó en una simple nube de maná. Cuando su mano atravesó la guardia de Berserker, una nueva arma idéntica se formó en su agarre y fue empujada hacia arriba. Incapaz de desviar el ataque, Berserker cambió de posición para ponerse fuera de su alcance. Era exactamente lo que Shirou había planeado. Dos proyectiles se formaron en el aire y sus circuitos cobraron vida en la parte superior de su cuerpo. Reconoció brevemente que sus circuitos, muy maltratados, habían roto la piel de su espalda, pero pasó de largo para completar su ataque. Shirou avanzó a grandes zancadas, presionó su cuerpo contra la espada de Berserker, empujó su propia arma hacia el sirviente en vano y sintió que dos armas familiares perforaban su cuerpo. No gritó de dolor cuando sus propias proyecciones perforaron su cuerpo, pero el sirviente que había sido salpicado en sangre sí lo hizo, por una vez. El sirviente se tambaleó hacia atrás y se agarró la cara, tratando de rascarse debajo de su máscara facial completa en vano. Su cabello blanco ceniciento estaba teñido de un rojo parduzco y el brillo cian de los agujeros de su máscara también estaba cubierto de un rojo oxidado. Shirou dio un paso atrás, observando al sirviente luchar. Su decisión había sido obvia después de verla tantas veces. Sus espadas siempre eran ineficaces, sus tácticas siempre se descubrían. Lo único que funcionaba una y otra vez era la carne de su espada. Atravesaba la armadura de Berserker, siempre lo hacía estremecer y, además, era la única opción que tenía Shirou que podía usar con un cuerpo tan maltratado y con reservas limitadas. Mientras luchaba por concentrarse en la batalla y no en el extraño dolor que se extendía por su cuerpo, el sirviente gruñó una pregunta. ¿Qué diablos me has hecho? No tenía sentido responder a una pregunta tan tonta, era una pérdida de tiempo. Levantando su brazo armado y el arma en su mano funcional, el chico se preparó para realizar otro ataque, uno que con suerte acabaría con el sirviente de una vez por todas. No se sabía cuáles serían los efectos posteriores. La primera vez que lo usó, lo había dejado en un coma en miniatura y eso que estaba casi con todas sus reservas. Era muy probable que hacer el mismo movimiento ahora lo matara. Aunque, como mínimo, se llevaría a Berserker con él. Si eso es lo que hace falta. Sus circuitos gritaban de dolor y los circuitos visibles que recorrían su cuerpo atravesaron su piel, dejando atrás líneas de carne de espada a juego. No quedaba ni una pizca de maná en todo su cuerpo, pero cualquier energía que pudiera reunir la usaría en un solo golpe. El proyectil se formó a la altura de los ojos y el niño extendió la mano para tocarlo con su última mano útil. Alteración del tiempo.
Todo el castillo estalló violentamente y una ráfaga de calor inundó toda la habitación desde algún lugar detrás de él. Todo impidió un destello de luz brillante que dolió los ojos al verlo cuando se giró para mirar. Shirou los cerró con fuerza y se cubrió la cara con el antebrazo para mantener alejado algo del calor. La luz se apagó, pero el calor permaneció y el sonido de la infraestructura de piedra desmoronándose resonó por la sala principal. En la dirección en la que se había originado la luz, un gran agujero medio fundido permaneció en la pared. Si miraba un poco más allá del agujero inicial, podía ver los restos carbonizados de lo que solo podía suponer que era la construcción de éter de Electra. Su cuerpo se retorcía y chisporroteaba por el calor, pero no se reformó como lo había hecho con los otros golpes. De hecho, comenzó a derretirse en una masa coagulada de sustancia viscosa ennegrecida. Más allá de la criatura muerta, estaba Saber. Excalibur brillaba de un amarillo brillante en sus manos, y toda su superficie humeaba en el aire frío de la noche. El sirviente y el amo se miraron a los ojos, y el miedo floreció en el rostro de Saber. Su boca se movió, pero él estaba demasiado lejos para escuchar y no podía leer los labios. Ignorándola, el chico volvió a centrarse en su oponente. Inesperadamente, una mancha azul, blanca y amarilla chocó con Berserker y envió al sirviente deslizándose hacia la entrada. El chico parpadeó cuando Saber dominó su visión. Ella se había movido del patio para atacar a Berserker en un momento, pero estaba más preocupada por él. Shirou, debes recuperar el control de ti mismo. Desde un costado, la voz de Rider llegó hasta él. No la escuches, mátala por mí, Shirou. Shirou miró fijamente al sirviente de cabello rosado. ¿Por qué debería recibir órdenes tuyas? Cada sílaba de su voz estaba acentuada con un agudo chillido, como si una batalla de múltiples espadas estuviera ocurriendo dentro de su garganta. No hay razón para obedecer a un sirviente enemigo. Rider abrió mucho los ojos, sorprendida, pero la mujer reaccionó rápidamente. No dio más de 2 pasos, pero se quedó suspendida sobre Iria y bajó el cuerpo y la fusta para arrastrarse por el acolchado de forma amenazante. Escapar de mi hechizo es de mala educación. Tendré que pagarte rompiendo algo tuyo. Rider era un objetivo pequeño, cualquier ataque tenía la posibilidad de ser demasiado lento o desviarse y golpear a Iria. De todas formas, hubo un momento en que Shirou consideró redirigir el ataque destinado a Berserker para golpear a Rider, a pesar de que tenía la posibilidad de matar directamente a su hermana. Ese solo pensamiento lo detuvo, le dio miedo. ¿Por qué consideraría arriesgar su vida? ¿Qué le pasaba? Se escuchó un agudo grito de sorpresa y tanto Rider como Shirou levantaron la cabeza para mirar más arriba en la escalera. Provenía de Luvia, a quien alguien estaba agarrando por detrás. El hecho de que alguien estuviera allí era menos preocupante que la brillante espada presionada contra el costado de su cuello. La presión contra su piel amenazaba con perforarla, pero el hombre que la manejaba era lo suficientemente hábil como para evitar que lo hiciera. Por supuesto que había sido el asesino de magos, y lanzó una mirada de acero hacia el sirviente rosado que estaba debajo de él. Aléjate de ella o tu amo morirá, dijo con calma. Incluso para alguien como Rider, era obvio que no estaba bromeando. El sirviente se puso de pie y suspiró. Bueno, al menos tu amenaza no es del todo infundada. Pero incluso sin un amo, aún podría matar a esta chica y luego a ti. A pesar de su disposición alegre, sus palabras eran más frías que el hielo y la amenaza era muy real. Afortunadamente para ti, me gusta mi amo y preferiría tenerla cerca. Un ruido metálico hizo que Shirou volviera a prestar atención a Saber. Berserker. Cállate la boca, pobre excusa de caballero. El comentario hizo que Saber gruñera con evidente ira. El agarre sobre su espada se hizo más fuerte, su cuerpo se tensó para avanzar rápidamente e iniciar el combate. He perdido el interés en continuar con esta patética excusa de batalla. El sirviente extendió su espada carmesí para señalar a Shirou, quien lo miró con una mirada desinteresada. No deseo matarte todavía. Por muy ineficiente y autodestructivo que sea, me he interesado por tu estilo de combate. Saber se estremeció, pero la tensión en su cuerpo se alivió. Comprendió la ventaja de que Berserker se fuera por voluntad propia.
Todos, excepto Luvia y Ryder, estaban maltrechos y destrozados, y cada momento que pasaban luchando solo exacerbaba sus miserables condiciones. Bueno, supongo que eso es todo por esta noche, suspiró Ryder, miró hacia atrás a Luvia y sonrió al hombre que la tenía como rehén. No sé qué tan fuertes son los guerreros de esta época, pero ese chico de ahí abajo parece estar al límite de sus fuerzas. Si prefieres que siga con vida, será mejor que decidas si quieres matar a la amiga de mi maestra o dejarla ir con nosotros. Kiritsugu se movió, levantó su mano libre y señaló con 3 dedos a alguien invisible. Ojos agudos, murmuró mientras retiraba el arma de la garganta de Luvia. Ryder se rió y sonrió, aunque su voz sonaba fría. Digamos que sé cómo trabajan los hombres como tú. Shiro observó en silencio, preparándose para atacar a Ryder cuando estaba más vulnerable y con la guardia baja. Antes de que pudiera organizar un plan adecuado, el mundo se retorció, cambió y su visión rápidamente se redujo a un punto blanco antes de desvanecerse por completo. Se dio cuenta de que había caído al suelo, pero más allá de eso, estaba perdido. Se sentía como si flotara en un espacio vacío, disociándose de su antiguo yo. En la oscuridad, todos sus sentidos estaban vacíos. Al exhalar lentamente, se dio cuenta de lo frío que estaba el aire y de lo lentos que eran sus pensamientos. Lo que más le preocupaba era la sensación generalizada de vacío. Al poco rato, la luz volvió. Al principio era tenue y distante, pero poco a poco se fue haciendo más grande, más brillante y más cercana. En lugar del castillo de Innsbruck, se estaba desarrollando ante él una nueva escena. Le resultaba familiar, se sentía natural. Era el único lugar real en el que podía sentirse como en casa. Un plano de arcilla monótona, vacío y calcinado por el sol. Las únicas compañías que lo consolaban eran espadas de acero frío e implacable. Pero eso estuvo bien. Eran las únicas cosas en las que podía confiar. Eran los únicos amigos que merecía. Sakura abrió los ojos lentamente ante la tenue luz rosada de su habitación. El cansancio le hacía señas para que los mantuviera cerrados, pero por alguna extraña razón, no podía ponerse cómoda. Al abrir los ojos de nuevo, intentó calcular el tiempo basándose en la luz del sol que se reflejaba en las cortinas. Era extraño, pero no recordaba haberlos cerrado antes de irse a la cama la noche anterior. Dándose la vuelta en su cama, la chica se acomodó en un estado cómodo y dejó escapar un suspiro relajado para regresar a su sueño. Había comenzado como una extraña pesadilla con su sirviente y frases extrañas que no podía entender. Se había despertado en medio de la noche una vez que ese sueño terminó, pero rápidamente volvió a dormir en algo mucho más agradable donde ella y Shirou vivían juntos en paz. La chica hundió la cara en la almohada, inhaló profundamente y pasó una mano por los costados de su cuerpo. El mero hecho de pensar en su amante fue suficiente para despertar un calor profundo en su interior. Al dirigirse a la fuente para entregarse a su pasión, se detuvo en seco y recordó su consejo y los efectos que causaría una acción así por su parte. Resoplando de miseria, Sakura mantuvo un conflicto mental debatiendo si simplemente dejarse llevar o seguir el régimen de Shirou. A pesar de la tentación, su cariñosa dedicación triunfó y la muchacha retiró la mano de debajo de las mantas. Decidida a dormir un poco más, la mató casi se resbaló cuando algo fino y frío le acarició la mejilla. La chica, conmocionada por el contacto, giró la cabeza para mirar fijamente al agresor. En caso de que hubiera sido el abuelo Souken, no se atrevió a gritar. Afortunadamente, era otra persona, pero verlos no la consolaba. Con los ojos fijos en ellos, la sirvienta hizo un pequeño gesto que dio paso a una reverencia solemne y respetuosa. Le pedimos disculpas, amo, pero una situación que se está desarrollando merece su intervención. Lejos de lo que solía ser, la voz de la sirvienta era suave, baja y bastante pacífica. La sirvienta se puso de pie y su aterrador rostro se grabó a fuego en su mente una vez más. Era humanoide, pero más allá de eso, no había mucho más que pudiera determinar. Era como si una sombra persistente siguiera y ocultara la verdadera forma del sirviente. Lo único que era absoluto era la máscara de marfil que cubría su rostro. Tenía la apariencia de un cráneo superior, pero en los agujeros para los ojos, que de otro modo serían huecos, había esferas redondas de llamas azules que parpadeaban suavemente.
Sakura sabía poco sobre sus sirvientes. De hecho, ni siquiera sabía si eran humanos, pero la compasión que tenían hacia ella era ciertamente agradable. Ni siquiera le habían dicho su verdadero nombre, pero eso no era nada importante. Ella no se parecía en nada a Rino Shiro en términos de tácticas, por lo que dependía de la habilidad independiente de Assassin. Una cosa que sí sabía era que estaban decididos a proteger a Shirou, y eso los convertía en sus mejores sirvientes. ¿Qué pasa? A primera hora de la mañana, antes de que saliera el sol, surgió una situación que estaba fuera de nuestro control. El dragón de sangre logró, el sirviente continuó y luego inclinó la cabeza con tristeza. Tu prometido a... Sakura no entendió el mensaje de inmediato, pero después de pensarlo, lo entendió muy bien. Shirou, ¿dónde está? ¿Está vivo? En cuanto a lo primero, no lo sabemos. Es difícil para el sirviente de las sombras operar durante el día. El sirviente hizo una pausa. En cuanto a lo segundo, esa pregunta tiene una respuesta bastante complicada, por desgracia. Sakura se esforzó por incorporarse en la cama antes de lanzarle una mirada confusa a su sirviente. ¿Cómo puede ser complicado? ¿Está vivo o muerto? Le dolía preguntar algo así, pero necesitaba saberlo. No se trata de si está vivo o muerto. El chico todavía está en esta tierra. La pregunta que deberías hacerte es si es el mismo que recuerdas. El extraño discurso tan temprano en la mañana le hizo doler la cabeza. Saber que esta versión de Assassin era la más fácil de entender de alguna manera lo empeoraba. ¿Qué quieres decir? Ya lo verás con el tiempo, declaró el sirviente con sequedad. Por ahora tenemos un asunto de mayor importancia. El sirviente levantó una mano, un apéndice con 5 dedos finos y afilados como los de alguna especie de criatura de pesadilla. 3 dedos sostenían precariamente la parte superior de una pequeña botella llena de un espeso líquido carmesí. Mantenimiento preventivo. Sakura suspiró y extendió la mano para tomar la botella. Después de verla beber la sangre de Shirou una vez, el sirviente había llamado al acto mantenimiento preventivo y había sido un recordatorio activo como si pudieran sentir la actividad de los gusanos dentro de ella. La única prevención que se le ocurría que beber sangre podía ofrecer era la de la muerte. Si no absorbía el maná externo, los gusanos dentro de su sangre la consumirían de adentro hacia afuera. Pero había más que eso en las palabras de Assassin. Hacer algo para evitar la muerte era obvio y natural. Respirar, comer y mantenerse alejado del peligro. El tono de voz de Assassin indicaba algo más. Complaciente, la chica agarró el frasco, lo destapó y lo bebió de un trago, tratando de no molestarse por la ironía del sabor a cobre. Recordándose a sí misma que alguna vez había sido un fluido que formaba parte de Shirou, mejoró significativamente. El sirviente se arrodilló, pero su altura era suficiente para que su cabeza sobresaliera del borde de la cama. En un tono parcialmente silencioso, poco común en Assassin, habló. Amo, nuestra proximidad a un contratista y su esclavo es preocupante. Recomendamos una rápida migración a una nueva fortaleza. Antes de que pudiera responder, la puerta de su habitación se abrió y apareció un hombre de aspecto enfermizo, cojeando con un bastón. Tu opinión es tomada en cuenta, pero no es tomada en cuenta, asesino. La niña se queda aquí, donde puedo vigilarla de cerca y continuar con su entrenamiento. El asesino no habló ni se movió durante un rato. En cambio, se limitó a mirar a su amo como un perro que espera que le den un premio. Tan tonto es aquel que hace amenazas sin poder cumplirlas. El anciano se rió, imperturbable ante las siniestras palabras. Pensé que eras más inteligente que eso. Eres consciente de que tengo la vida de la niña en mis manos, ¿verdad? Se escuchó un suave ruido, como si el viento hubiera soplado a través de una hilera de árboles. Los ojos de Sakura se abrieron de par en par cuando más de una docena de variaciones de Assassin aparecieron detrás de Souken. No tenían armas visibles, pero estaba claro que estaban preparados para atacar al menor movimiento. Un estratega sabio hace un plan para cada letra del alfabeto, afirmó el que estaba cerca de su cama. El plan sabio para no tener bajas indebidas, sin embargo, desviarse del plan original puede resultar en pequeños errores en el camino. El sirviente a su lado se puso de pie. Eran diferentes a las otras copias similares.
Para empezar, eran la única persona que realmente podía comunicarse con ella en su mente. Eso, y eran la única copia que no hablaba con acertijos alucinantes. Solo por esa razón, había comenzado a llamarlos originales. Tenemos formas de matar a los invencibles. El grupo que rodeaba al malvado anciano se rió a carcajadas, como si fuera un coro desorganizado, aunque no se movieron ni un centímetro. De repente, un canto bajo y sonoro de la palabra sabanilla resonó en la sala. El original se giró para mirar al anciano y, con un suave movimiento de la mano, el canto cesó de inmediato. Sus vidas están unidas, así que, por supuesto. Como un presentador de un programa de juegos que revela una obra maestra, el original dio un paso hacia un lado y extendió los brazos para hacer un gesto en dirección a Sakura. El anciano y ella se miraron fijamente durante lo que pareció una hora. Finalmente, el anciano rompió el contacto visual y miró con calma a los asesinos que lo rodeaban. Hagan con ella lo que quieran, pero comprendan que tengo acceso sin importar la distancia. El original asintió lentamente. Si eso es todo lo que tienes pensado decir, vete. La expresión del anciano se agrió y su garganta emitió un gruñido áspero, pero accedió y salió de la habitación de todos modos. Después de irse, Sakura le sonrió a su sirviente con incredulidad. Nadie, además de Kiritsugu, se ha enfrentado jamás a su abuelo de esa manera. Es como dijimos. Tenemos los medios y su guardián está demasiado asustado para ver si nuestra palabra tiene mérito. Sakura arrojó sus piernas sobre el borde de la cama. ¿De verdad eres tan poderoso? El sirviente colocó suavemente su mano sobre su cabeza. Es mejor no dar respuestas, oh amo. Vístete, nos pondremos en marcha en cuanto estés listo. ¿Dónde? Una gran caverna debajo de Fuyuki. Hemos estado reuniendo suministros para la reubicación desde hace algún tiempo. Fue uno de nuestros primeros actos después de darnos cuenta de la situación. La original se alejó de su cama y les hizo un gesto a los asesinos restantes con una mano. Con una inclinación de cabeza, todos desaparecieron simultáneamente en una columna de humo negro. Supongo que es bueno tener a tanta gente trabajando para ti, murmuró Sakura mientras se levantaba de la cama. Necesitaba vestirse antes de poder irse. El original se rió entre dientes de una manera sorprendentemente humana. No funcionan para mí. Cada iteración es una parte de mí, aunque el uso de una palabra tan singular es impreciso. Somos nosotros, el grupo es un todo y no existe ningún individuo, pero al mismo tiempo todos somos individuos con nuestros propios sentidos. La chica arrugó la cara mientras se dirigía a su armario. No lo entiendo. Si no son individuos, ¿cómo pueden ser todos un grupo? Cada asesino es una versión de ti o algo así. Cada vez más curiosa por su sirviente a medida que hablaban, la original caminó por la habitación y tocó las pocas cosas que estaban esparcidas por allí. La sirvienta estaba totalmente enamorada de una figura de cristal que Chirou le había regalado por Navidad desde Gran Bretaña. Un cisne delicado del tamaño de un puño con un morado brillante en el interior de su cuerpo. Era un regalo muy preciado que guardaba en la mansión Matou para inspirarse durante sus momentos de debilidad. La chica casi reprendió a su sirvienta por tocarlo, pero se mordió la lengua después de notar lo delicados que estaban siendo en su cuidadoso examen. Esperando una respuesta, la chica decidió vestirse para el día. Ni siquiera le importaba tener que hacerlo en presencia de su sirviente. Con la cantidad de ojos que tenían en toda la ciudad y el hecho de que estaban conectados a través de sus mentes, no había nada que pudiera hacer para evitar que el sirviente los mirara si quería. Es imposible de explicar, pero la explicación más simple es una fractura dentro de la realidad. Somos una aberración, una anormalidad que no debería existir, pero existe a pesar de las probabilidades. Debido a este hecho, tenemos ciertas limitaciones que otros sirvientes no tienen, ciertas debilidades que deben quedar en silencio para que no sean explotadas. Con un suave ruido, la sirvienta dejó la baratija en el suelo y pasó al siguiente objeto. Así que eres especial, supuso la muchacha, sacando algunas prendas de su cómoda. Si se iba a mudar, tendría que empacar algo de ropa para la estadía. ¿Necesitaba prepararse para una estadía prolongada? No tenía demasiada ropa. La primera noche, ¿no dijiste que una de tus partes murió por culpa de una sirvienta?
¿Eso no significa que perdiste una parte de ti misma? Correcto, respondió el sirviente con sencillez. Es demasiado complejo para describirlo en el tiempo que tenemos. Te lo pedimos, prepárate, oh amo, porque debemos irnos lo antes posible. La cabeza del sirviente se giró por completo para mirarla como un búho que caza a su presa. Era extraño presenciarlo y la chica se preguntó si tendría huesos, pero Assassin no pareció inmutarse. Te esperaremos afuera. Sin otro movimiento ni palabra, el sirviente se desmaterializó en una nube negra de smog, dejándola sola con sus pensamientos. La primera noche, había intentado observar a Assassin, solo para vigilarlos y ver cómo era un sirviente en acción. No había ido como esperaba. En cuanto se conectó con el sirviente, todos sus sentidos se sobrecargaron. Su visión había oscilado entre docenas de perspectivas diferentes, y cada una estaba haciendo algo en un lugar nuevo. Desde entonces, había dependido del boca a boca del original, que parecía estar al alcance del oído en todo momento. No podía quejarse. Habían prometido no lastimar a Shirou y, si podían, incluso lo protegerían. Respirando profundamente, Sakura se concentró en preparar una maleta y trató de alejar los pensamientos de no volver a ver a Shirou. Kiritsugu golpeó la mesa con la punta de un bolígrafo, lo giró sobre sus dedos y chasqueó la parte inferior. Repitiendo el acto monótono, sus ojos miraban fijamente hacia adelante. Todo había salido tan terriblemente mal tan rápido. Los Ainsburns, un maestro enemigo, Berserker, Shirou y Iya. Al menos todos habían salido con vida. Shirou había repelido a Berserker, Saber había derrotado la creación de Electra y Rider había cumplido su palabra y se había ido sin más problemas. La mañana había llegado mucho más rápido de lo habitual. Aún así, ninguno de sus hijos se había despertado aún y él estaba empezando a preocuparse. No era un mago, por lo que disipar lo que fuera que afectara a ella estaba fuera de cuestión. Con un profundo suspiro, siguió jugueteando con el bolígrafo y se llevó a un extremo en la boca. Cerrando los ojos, imitó el acto de fumar en un intento desesperado por aliviar un poco el estrés. Sabía exactamente por qué las cosas habían salido mal. Quisiera admitirlo o no, pero era totalmente culpa suya. Shirou había confiado en sus planes, pero no tenía información, al menos no como la tenía durante su propia guerra. 10 años atrás, había comprendido a cada maestro y sus motivaciones íntimas lo suficiente como para escribir sus biografías. En esta guerra, su conocimiento era casi inexistente. No podía formar ataques tácticos adecuados o incluso desarrollar un plan sobre la marcha sin comprender a su enemigo y había tomado la desafortunada decisión de intentar exactamente eso mientras arrastraba a Shirou también. La única información que tenía era específicamente para ayudar a sus propios objetivos, proteger a Iya. El castillo había sido fortificado y se habían colocado trampas, se habían puesto en marcha desarrollos específicos para ocultar su firma y hacer que su presencia fuera invisible incluso para los sirvientes. Y esa falta de participación había tenido una razón. Caster y sus sueños le habían dicho que no tenían ningún papel que desempeñar en el fin de la guerra del Grial. Se esperaba que Shirou se encargara de ello solo y que él se mantuviera al margen como espectador. Al menos, eso era lo que le habían mostrado. El hombre ni siquiera sabía si se suponía que debía proteger a Iria, pero parecía ser lo único que podía hacer sin interferir con la guerra en su conjunto. Desafortunadamente, tenía que ser así. Sus sueños, cuando aún los tenía, siempre habían detallado acciones y partes sobre él mismo dentro de la Cuarta Guerra. Hacia el final, había presenciado destellos de la Quinta y cada visión mostraba solo a Shirou. Suspirando mientras su mente trabajaba más duro, el hombre se quitó el bolígrafo de la boca y volvió a golpearlo contra la mesa mientras usaba su otra mano para agarrarse la frente. Iya había sido puesta en un coma inducido mágicamente y Shirou la había seguido rápidamente, empujándose más allá de todo lo que podría haberse considerado humano. Shirou había perdido un brazo, pero de alguna manera, usando su esfera de realidad, había logrado volver a colocarlo y defenderse de ese sirviente caballero de negro, Berserker si había que creerle a Saber. El hecho de que un berserker pudiera ser capaz de pensar y hablar racionalmente solo aumentaba la perplejidad de la situación.
Si bien su pequeña victoria había sido bien recibida, Kiritsugu no pudo evitar sentir que le había costado algo a su hijo. Tanto su hijo como su hija estaban inconscientes, aunque estaban bastante sanos y se recuperarían con el tiempo, era cuestión de cuánto tiempo y con qué efectos secundarios despertarían. Odiaba sentirse inútil, pero ¿qué otra cosa se suponía que debía hacer además de sentarse y esperar a que despertaran? Sin darse cuenta, el hombre arrojó el bolígrafo que tenía en la mano sobre la mesa y observó cómo se deslizaba por la superficie. Mientras rodaba por el borde, la puerta de la habitación se abrió y entró un rostro familiar con respeto. Se detuvo a mirar el utensilio caído y volvió a levantar la vista para decir: «Ya han atendido a sus 2 hijos». Entonces la mujer entró y se agachó para recoger el bolígrafo caído. Ella lo miró en silencio durante un rato antes de respirar con dificultad. «¿Nos quedamos aquí o voy a buscar el coche?». El asesino de magos pensó en sus opciones durante un tiempo considerable. Si se iba, ella corría un riesgo mayor y amenazaba con convertirse en el Grial. Si se quedaba, corría peligro y la posibilidad de que Berserker o Rider regresaran era absoluta. Más allá de las amenazas, todos excepto Saber estaban en un estado deplorable por sus propias heridas. Dejando de pensar por un momento, el hombre se levantó la manga de la mano izquierda para examinar un reloj. El amanecer estaba a 1 hora de distancia, como mucho. Se suponía que los maestros no debían luchar durante el día, pero en un lugar tan aislado como el castillo de Innsbruck esa regla podía ser distorsionada. Todos necesitan descansar un poco. Mañana podemos trasladarnos a otra ubicación. Missy asintió y se pasó una mano por el pelo. ¿Tenemos otra casa segura? El hombre negó con la cabeza. Lo último que había considerado era una invasión de los Einsberg. Similia esperaba que Ash borrara de la existencia a toda la familia, pero obviamente había planeado un último intento. No había forma de que Missy pudiera entender lo que estaba diciendo, pero asintió respetuosamente de todos modos. Ni siquiera los maestros son perfectos, fue todo lo que afirmó. Si esas son tus órdenes, descansaré un poco. Supongo que te encargarás de vigilar los aposentos de la señora Einsberg. El hombre asintió lentamente, demasiado cansado para esforzarse en responder. Sin decir una palabra más que buenas noches, Missy lo dejó solo. Había estado despierto mucho más de 24 horas, pero para estar alerta uno tenía que renunciar al placer del sueño. Haciendo un ruido de esfuerzo, Kiritsugu se levantó de su silla y caminó hacia la salida de la habitación. Sin siquiera tener que pensar, caminó por el pasillo para entrar en la habitación en la que Shiro estaba descansando. Cerrando la puerta suavemente detrás de él, el hombre tomó nota de todos los muebles y decidió mentalmente dónde dormir. Tras detenerse en la oscuridad, el hombre se acercó a la cama de Shiro y examinó a su hijo en coma. No era raro verlo con heridas de varios tipos, aunque los resultados de su esfera de realidad eran mucho más raros de presenciar. Shiro había llevado su cuerpo al extremo 2 veces en una noche, y ahora finalmente lo estaba alcanzando de más de una manera. Debajo de los vendajes donde había estado la extraña piel enrejada, quedaba algo equivalente a carne picada. La primera vez, se había curado relativamente rápido considerando la intensidad del daño. Fácilmente atribuible a Valon, la rápida recuperación había sido una bendición bienvenida que coincidió con la llegada de Luvia y Lectra. Esta segunda vez fue diferente. El ritmo de curación fue significativamente más lento y parecía estar luchando activamente por incorporar el brazo reconectado. La línea visible donde se unían las 2 partes parecía enfermiza y necrótica, como si la rechazaran constantemente. Incluso las zonas más pequeñas se curaban mucho más lentamente, y se había logrado poco o ningún progreso en su mano y frente. Al mirarlo por encima del rostro, el hombre notó algo extraño. Podría haber sido la imaginación de Kiritsugu o el puro cansancio que lo volvía loco, pero su hijo parecía más frío. Era difícil de describir, pero algo en la expresión de descanso de Shiro le recordó al hombre la suya. Un suave clic detrás de él hizo que el hombre se diera la vuelta y buscara un arma en su gabardina. Justo cuando estaba a punto de sacarla, un cabello dorado brillante y unos ojos esmeralda lo detuvieron. Kiritsugu lo saludó con un dejo de sorpresa. «Shiro se ha despertado». Respondiendo con un simple movimiento de cabeza, el sirviente exhaló un suave suspiro.
Sus acciones de esta noche fueron encomiables y valientes, aunque solo lo fueron por su éxito. Kiritsugu metió ambas manos en su abrigo y le lanzó al sirviente una mirada amarga. No se habían llevado bien hace 10 años, no había ninguna razón para cambiar. La única razón por la que Lancer está vivo es porque mi hijo pudo repeler a un sirviente solo. El rostro de Saber se puso rígido e incluso en la penumbra, pudo ver el comienzo de la agitación en sus rasgos. No estoy descartando el hecho, pero un amo que lucha contra un sirviente es una tontería sin importar las circunstancias. El asesino de magos apretó la mandíbula con fuerza. Nada podría satisfacer al rey de los caballeros, ¿o sí? Si Saber supiera lo que tenía, entendería que Shirou no era nada parecido a un maestro común. No hay necesidad de que ambos lo vigilemos. Estoy completamente de acuerdo, asintió el sirviente. Me quedaré con Shirou y tú podrás asegurar los pasillos. Parpadeando confundido, el hombre se esforzó por analizar lo que acababa de escuchar. No solo planeaba dormir un poco, sino que también tenía la intención de vigilar personalmente a Shirou. Abrió la boca para quejarse, pero una voz murmurante lo distrajo. Se dio la vuelta y vio a Shirou moverse y murmurar divagaciones incoherentes en sueños. Era difícil seguirlo, pero el tono y los fragmentos que captó no eran nada agradables. El hombre frunció el ceño, pero no hizo mucho más que eso por experiencia. Es de esperar que con todo este estrés, las pesadillas de Shirou hayan regresado. Saber aparentemente olvidó su reciente pelea y caminó hacia el otro lado de la cama para examinar a su amo con más detalle. No sabía que mi amo experimentara tal angustia durante la noche. Siempre ha sido un problema. Kiritsugu asintió, se dio cuenta de que Saber no lo estaba mirando y explicó en voz alta. Desde que tengo conocimiento. Cuando era más joven y se ponían particularmente mal, Iya, Taiga o yo teníamos que despertarlo y calmarlo. Desafortunadamente, en su condición actual, esa no es una opción. Ya veo, murmuró Saber. Por un momento, Kiritsugu creyó ver un destello de compasión en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por su mirada pasiva habitual. Si ese es el caso, tal vez tu proximidad tenga un efecto tranquilizador. Asumiré tu antiguo papel de mantener el perímetro. Con naturalidad, la sirvienta salió de la habitación y lo dejó solo y confundido. Algo en su repentina aparición había sido deliberado. No había entrado por casualidad, el momento tenía que haber sido premeditado. Curiosamente, Shirou se había calmado y sus pesadillas, aparentemente habían desaparecido junto con ella. Al mover la mirada de su hijo a la puerta por la que había pasado Saber, las preguntas le picaban en el fondo de la mente. Ninguno era tan importante como uno. Saber estaba tratando de separarlo de Shirou. Al abrir la puerta del patio central, la caballero observó el desorden que había dejado atrás. Su batalla con ese gigante invencible había sido destructiva, por decirlo menos. Todavía había cráteres humeantes alineados en el suelo y trozos del edificio habían sido cortados para esparcir piedras por todo el patio. En dirección a la entrada, había un gran agujero abierto salpicado de una sustancia viscosa negra coagulada. A pesar de matar finalmente a esa monstruosidad con una pequeña explosión de Excalibur, su cuerpo aún permanecía y manchaba toda el área. Al menos algunas partes del centro permanecieron intactas. Si bien la hierba y la vida vegetal eran salvajes e indómitas, el aire fresco del exterior era agradable. Afortunadamente, la ráfaga de Excalibur había nivelado gran parte del follaje del centro, creando una cama blanda sobre la que tumbarse, algo que Lancer ya había empezado a hacer. Al oír el ruido de su armadura, el caballero abrió los ojos, la vio y se arrodilló, muy tembloroso. Con su armadura maltrecha y el rostro plagado de heridas, era un espectáculo lamentable. Al mismo tiempo, la causa de las heridas era digna de admiración. Mi señor, me disculpo por mi fracaso en el combate. Yo. ¿Por qué te disculpas? La repentina interrupción de Saber tomó al caballero por sorpresa y lo hizo estremecer. Luchó por producir una respuesta, aparentemente atrapado en una absoluta confusión. El enemigo con el que luchaste estaba más allá de las expectativas y era digno de verdadero respeto. Resistir tanto tiempo contra un guerrero tan experimentado es una hazaña en sí misma. Lancer no pudo evitar quedarse boquiabierto ante su respuesta.
Lentamente, cerró la boca y esbozó una sonrisa muy triste. Era difícil saberlo, pero lo único que ella pudo leer en él fue decepción. Gracias, mi señor. Sus palabras son muy amables. Ahora era su turno de quedarse estupefacta. Porque, a pesar de sus intentos de reforzar el orgullo de su caballero, él parecía tan triste y desanimado. ¿Pasa algo? Lancer luchó por pasar de estar arrodillado a una posición cómoda tumbado. A pesar de su suprema habilidad, incluso superior a la de ella, no había logrado asestarle ni un solo golpe a Berserker. Era una lástima, ella no era tan orgullosa como para ignorar el hecho de que él era más fuerte que ambos individualmente y, como su maestro le había dicho tan descaradamente, también combinados. Nada más allá de mis heridas físicas, se rió el sirviente, sin demasiado entusiasmo. Fue un error, ya que su risa se convirtió en un siseo de dolor. Parece que mi amo no puede proporcionarme mucho maná mientras está inconsciente. Aunque es una pena, supongo que no puedo pedir demasiado considerando que, por lo demás, ella es perfecta. Saber se quedó en silencio mientras se acercaba e intentaba encontrar un lugar decente para sentarse dentro del patio. De los dos oponentes posibles, había luchado contra uno mucho más fácil pero igual de frustrante. Un enemigo que no moriría ni cortado ni hecho pedazos era molesto, pero tener la fuerza y la velocidad para igualar a un sirviente era francamente exasperante. Sentándose en el pasto con las piernas cruzadas, como lo había hecho recientemente en su mente durante la última guerra, consideró el comentario de su caballero. Es muy afortunado, fue todo lo que pudo decir, aunque no lo decía del todo en serio. Shirou le proporcionaba una cantidad soportable de maná y era fácil trabajar con él, pero algo la preocupaba. Sentada como lo había hecho antes, no pudo evitar reflexionar sobre los recuerdos grabados en su mente. Ninguno era tan importante como los que Caster le había dado. Sintiendo que entrecerraba los ojos en señal de concentración, cada frase que había intercambiado con el hombre pasó por su mente. Junto con sus palabras, también apareció su rostro. Por imposible que fuera, Caster compartía un rostro idéntico al de su amo actual. Era como si fueran la misma persona, pero semejante pensamiento era absurdo. Un hombre del futuro siendo convocado para luchar en el pasado, sin mencionar que eso haría de Shirou un héroe digno del trono, o algo así. Las similitudes estaban ahí, pero ella simplemente no podía creerlo. Si Shirou siguiera los ideales de Kiritsugu, sus planes, el único final que recibiría sería doloroso, tanto mental como físicamente. ¿Y qué había querido decir ese sirviente? Ella había entendido mal su significado entonces, pero ahora, la conocí bastante bien en mi vida. Deseo salvar a todos. Tal vez mi terquedad humana me llevó a aceptar el contrato. Caster era realmente... ¿Podría ser realmente Shirou? Tienes esa mirada en tus ojos, mi señor. La voz de Lancer la sacó de sus pensamientos. Miró sus propias manos y examinó el interior de sus guanteletes como si contuvieran algo. ¿Qué era esa sensación que estaba experimentando? ¿Era inquietud o tal vez nerviosismo? ¿Por qué le resultaba tan difícil hablar con un viejo amigo? No me había dado cuenta. La misma mirada que recibes cada vez que se debe tomar una decisión difícil. Sir Bedivere solía llamarlo el trance pensativo del rey, ya que solo algo de igual importancia podría sacarte de él. Saber inconscientemente sintió que su ojo se contraía ante la mención de su caballero más devoto. Lancer, con la cabeza apoyada de lado sobre la hierba, solo sonrió. Quería ver cuán importante era lo que fuera que tenías en mente, pero veo que no pudo haber sido tan malo. Saber parpadeó y se detuvo un instante para responder. Estaba reflexionando sobre una conversación importante que tuvimos hace mucho tiempo, mintió, esperando que fuera suficiente para saciarlo. Afortunadamente, así fue. El sirviente giró la cabeza para mirar hacia arriba y admirar las nubes del amanecer en todo su esplendor. Es un poco tarde para deliberar sobre las palabras de ese maldito incubo, ¿no? Al oír la agitación en su voz, Saber se encontró sonriendo. Siempre despreciaste a ese hombre. Lancer cerró los ojos suavemente. ¿Qué puedo decir? Mi madre me dijo que nunca debía confiar en los demonios. Un pesado silencio descendió sobre los dos como si ambos hubieran olvidado colectivamente cómo se llevaba a cabo una conversación al mismo tiempo.
Lancer, ¿qué piensas del padre de Shirou, Kiritsugu? El sirviente frunció el ceño con los ojos cerrados. Cuando estaba vivo, compartía similitudes con él. Él es, y yo era, un hombre al borde del abismo con una sola cosa que perder. En ese sentido, ninguno de los dos comprende realmente qué haríamos si la perdiéramos, pero entendemos que sería algo muy poco agradable. Respiró profundamente y continuó. Sus intenciones son puras, pero sus métodos son viles y repulsivos, aunque parece adoptar una actitud apática ante toda la guerra del Grial. No tenía planes más allá de hacer lo que fuera necesario para proteger a mi amo, algo que puedo apreciar de alguna manera. Un comentario ardía en deseos de salir, y la chica lo soltó sin problemas. No tenía idea de que te interesaba ese hombre. ¿Era esta una conversación? No tenía tiempo para esas cosas en Gran Bretaña, tal vez si hubiera. Lancer se rió y se agarró la punzada de dolor que le produjo poco después. Otra cosa única de mi maestra es que no tiene un botón de apagado. Cada pensamiento y cada palabra que pronuncia me llegan directamente. La sonrisa de saber se ensanchó un poco más. Lo bueno nunca viene sin lo malo, como dicen. Tú lo dijiste. El acuerdo provocó otro silencio tenso. Para distraerse, examinó los daños que habían sufrido las paredes del patio. Había que decir algo sobre el arquitecto del castillo. Podía hacerlo, y había sobrevivido a una paliza importante y resistido la prueba del tiempo. Mi señor, va a estar bien su amo. El comentario la golpeó como un ladrillo, obligándola a enderezarse y mirarlo boquiabierta por la sorpresa. Al darse cuenta de su reacción, se tomó un momento para reprenderse antes de responder lo mejor que pudo. Mi maestro tiene acceso a una esfera de realidad, comenzó. Tomando nota del asombro visible de Lancer, continuó. La ha utilizado descuidadamente para derrotar a enemigos que están más allá de su capacidad. Lancer hizo un ruido extraño. Una mecánica de realidad en estos días es bastante rara, pero no veo cómo esto puede ser una respuesta a mi pregunta. A saber, le pareció extraña la falta de conocimiento de Lancer. Una esfera de realidad es un tipo de magia que crea un mundo superpuesto al original, modificando las leyes y el entorno para que coincidan con el mundo interior del usuario. Esto solo ocurre cuando la esfera de realidad está completamente actualizada. Cuando está incompleta, la esfera de realidad solo puede habitar y alterar al propio usuario. Entonces, cada vez que lo usa, se convierte en lo que sea que esté en su mente. Saber inclinó la cabeza hacia un lado y luego hacia atrás. En cierto modo, sin embargo, el uso típico de las canicas de realidad impropias nunca debería ser tan profundo como lo es este. Algo está magnificando el efecto a niveles peligrosos y amenaza con consumir todo su cuerpo. Lancer giró la cabeza para mirarla con respeto. No tenía idea de que fueras tan versada en hechicería. Saber explicó riéndose. Me entrené a diario con el mejor mago de nuestro tiempo. Si hubiera dedicado algo de tiempo a estudiar, podría haber sido un mago. Si bien sé de magia, me falta la experiencia para usarla correctamente. Ahora me doy cuenta de que nunca tuvimos tiempo para hablar mientras estuvimos vivos. Quizás podamos compensarlo ahora. Rin gimió de dolor, se revolvió en el sofá con incomodidad y luchó por encontrar un lugar que fuera cómodo para descansar. Después de unos segundos, se dio cuenta de que simplemente no era posible y trató de encontrar la posición menos dolorosa en su lugar. La patada de Basset, la explosión y todos los escombros resultantes se habían acumulado y cubierto su cuerpo de moretones. Se escuchó un suave ruido de aire en movimiento que trajo consigo el olor a acero caliente y polvo. Sabes que todavía estás transmitiendo tu voz a través de nuestro enlace, ¿verdad? No lo había hecho, pero no era tan malo. Después de todo lo que Archer le había hecho pasar, escucharla quejarse era el menor castigo que podía ofrecer. De todos modos, es todo culpa tuya. Se burló, se cruzó de brazos y la miró en busca de una explicación. Si fueras lo suficientemente fuerte para vencer a Caster, Basset no habría podido hacer nada y yo no tendría que lidiar con todos estos moretones. Interrumpiéndose a sí misma cuando una punzada de dolor recorrió su cuerpo, la chica se agarró el estómago. Archer puso los ojos en blanco y se arrodilló a su altura. Caster era un enemigo formidable que era capaz de realizar ataques tanto mágicos como físicos.
Debería haber podido derrotarlo, pero algo andaba mal. Rin no entendía, así que pidió más explicaciones. Era como si él entendiera mi estilo de lucha. Pudo explotarlo en cuestión de minutos, algo que nunca antes había experimentado. Rin se arrastró y se incorporó hasta quedar sentada en el sofá. Bueno, eso tendría sentido. Basset entrenó a Shirou durante un par de años, por lo que conoce su estilo. Probablemente le dijo a Caster qué buscar y cómo reaccionar ante ello. Archer emitió un gruñido de frustración. Me niego a creer que seamos la misma persona, pero tu explicación tiene sentido. Se puso de pie y caminó tranquilamente por la habitación para preparar el té. Te recomiendo que te recuestes y te quedes en casa esta noche. Tienes una costilla rota y cualquier movimiento en este momento puede desplazarla y evitar que se cure. Rin se miró y palpó la zona que Archer afirmaba estar herida. Hizo una mueca de dolor al sentir el contacto y concluyó que probablemente tenía razón. Descansaré esta noche, pero hay algo que tengo que hacer mientras sale el sol. La chica se puso de pie con dificultad, pero no hizo mucho por silenciar el dolor que sentía. Ayer dijiste que tenías planes, pero Basset y Caster te lo impidieron. No quiero ni pensar en lo que podría pasar hoy. Cállate, respondió la chica con brusquedad, tomando aire con fuerza y estremeciéndose por el dolor que le provocó. He tomado una decisión. Te guste o no, necesitamos la ayuda de Shirou si vamos a acabar con algunos de los otros sirvientes. Sabiendo perfectamente que el sirviente estaría en total desacuerdo con su decisión, continuó. Podemos trabajar con él para derrotar a Caster y Rider y luego abandonar nuestra alianza y dejar que se ocupe de Assassin y Berserker. El sirviente tosió. Debo recordarte que ni siquiera sabemos quién o qué es Berserker. Los Berserkers suelen ser unos de los sirvientes más difíciles de manejar. Incluso los sirvientes de bajo rango pueden ser oponentes formidables debido al aumento de sus estadísticas por la mejora de la locura. Si el amo de Berserker invocara incluso a un sirviente decente, podría ser tan poderoso como un sirviente de clase alta como Saber o Lancer. Mientras luchaba por llegar a la entrada, la chica tardó una cantidad extraordinaria de tiempo en ponerse los zapatos. Archer suspiró. Es bueno ver que aún no tienes fe en mí al excluirme de tu lista de sirvientes de clase alta. Pensé que Basset te había inculcado algo de decencia. Si no puedes manejar a un simple sirviente de clase Caster cuando ni siquiera están dentro de su propio dominio, simplemente no puedo considerarte en ese nivel, afirmó la chica con una pomposidad extraforzada. Esfuérzate por hacerlo mejor y algún día podrías alcanzar ese nivel de competencia. Con sus zapatos finalmente puestos, la chica se giró para mirar a su sirviente y se rió de su expresión abatida. Eso es lo que haría mi Shirou Emiya. Archer la miró fijamente durante un rato antes de dejar caer la cabeza y las manos en las caderas. Y te preguntas por qué me volví loco. Estar cerca de ti es suficiente para comprometer el estado mental de cualquier hombre. Rin retrocedió y luego hizo una mueca de dolor ante el brusco movimiento. Oye, ¿qué se supone que significa eso? Casualmente, la chica presionó el timbre y respiró profundamente mientras esperaba que Shirou respondiera. ¿Qué tan estúpido era entrar a la fortaleza de un enemigo, una ubicación conocida que albergaba a dos sirvientes de clase caballero sin Archer a su lado? Rin parpadeó y se dio cuenta de que Shirou había hecho exactamente eso al acercarse a su casa. No lo había considerado antes, pero la amenaza era difícil de pasar por alto. Había hecho todo lo posible para tranquilizarla mientras se colocaba en una posición extremadamente peligrosa. ¡Qué idiota! Mientras esperaba, la chica cambió de postura y tocó el timbre varias veces, molesta. Era la tarde, había decidido ir a su trabajo a tiempo parcial en medio de la guerra del Grial. Rin suspiró y tiró de la puerta, pero la encontró cerrada. Desde que conocí a Shirou, la puerta había estado abierta de par en par en todo momento. No era porque fuera olvidadizo o subestimara los índices de criminalidad, sino porque siempre había alguien en casa. Kiritsugu, Missy, Iya, Shirou, Taiga o incluso Sakura siempre estaban allí. Fue algo antinatural y le provocó un nudo en el estómago. No está en casa, le informó a la criada. No sé si las palabras pueden expresar lo feliz que estoy. Rin puso los ojos en blanco y se dio la vuelta para caminar por el sendero hacia la acera.
Hay algo más que podemos hacer mientras estamos aquí, pero tendrás que materializarte. En un momento se escuchó una suave ráfaga de aire y Archer apareció caminando a su lado. Vestía un atuendo mucho más informal que su habitual uniforme de combate, una camisa de vestir negra y pantalones, ambos de seda. Era formal, informal y completamente básico al mismo tiempo. ¿Qué tenías en mente? Rin reconoció brevemente su aparición y continuó caminando por la acera con un camino trazado en su mente. Todos los que hemos conocido te han confundido constantemente con Shirou, así que vamos a engañar a Taiga para que nos deje entrar a la casa de Shirou. Muy inteligente, amo. Aunque creo que allanar y entrar va en contra de nuestro acuerdo de alto el fuego. Rin frunció el ceño. ¿Por qué Archer siempre tenía que señalar los defectos menores y exagerarlos todo el tiempo? Al principio había sido divertido pelear de un lado a otro, pero con lo hastiado y sarcástico que se había vuelto, se estaba volviendo molesto. Antes de que ella pudiera expresar su enojo, él continuó. Hace algún tiempo que me pregunto si esta taiga es igual a la mía. Rin se mordió la lengua para contener un discurso a gran escala y rápidamente se calmó repitiendo mentalmente un viejo dicho y respirando profundamente unas cuantas veces mientras su madre la guiaba. Solo haz que nos dé la llave de repuesto. Actúa con normalidad, o tan estúpidamente como puedas, no hay mucha diferencia. Archer, burlándose, decidió caminar en silencio durante el corto trayecto hasta la casa de Taiga. Al tocar a su puerta, Rin recibió una respuesta mucho más inmediata, pero la persona que respondió no era quien esperaba. La puerta se abrió hacia afuera solo parcialmente, revelando a un hombre casi tan alto y delgado, pero no tan musculoso como Archer y Shirou. Tenía un rostro afilado y una mirada aún más afilada que la atravesó con una intención cruel. Era áspera, estropeada por imperfecciones tanto de golpes contundentes como de cortes menores. Mirándola descaradamente de la cabeza a los pies, el hombre se apoyó contra el marco de la puerta con frialdad. «Hola, cariño. ¿Qué haces aquí una cosa tan bonita como tú?» Rin parpadeó, frunció el ceño con fiereza y se preparó para romperle la nariz al hombre, pero finalmente fue derrotado cuando Archer agarró la puerta y la abrió aún más para revelar su identidad. Como si lo hubiera mordido una araña, el hombre de la puerta se puso de pie de golpe, sorprendido. «Shirou. No sabía que esta era tu chica». «Kitaro», asintió Archer, ignorando su arrebato. «Taiga está aquí». Era extraño ver a un hombre que parecía tan rudo parecer casi asustado bajo la mirada de Archer. ¿Qué les había hecho Shirou a estos hombres? «La tigresa». «Sí, está con el jefe. Iré a buscarla». Taiga solo tardó unos segundos en llegar y Shirou empezó a buscar la llave de repuesto. Mintiendo a medias sobre haber olvidado su propio juego y alegando que todos los demás estaban ocupados con sus propias cosas, logró convencer a la maestra de que les dejara tomar prestada su llave de repuesto con órdenes estrictas de abrir la puerta y devolver las llaves antes de entrar. Rin, que conocía a Taiga como la conocía, se aseguró de seguir las órdenes de la maestra al pie de la letra. Incluso Archer le recomendó que hiciera lo mismo, ya que sabía tan bien como ella que la furia de Taiga era rápida y dolorosa. Cuando ambos regresaron a la casa de los Emiya, entraron para comenzar su búsqueda. Ambos tuvieron cuidado de quitarse los zapatos antes de seguir caminando. Dejar atrás barro o tierra era una buena manera de hacer que Shirou se diera cuenta de su intromisión. He estado aquí muchas veces, pero nunca he tenido ninguna razón para examinar cada rincón y grieta. Archer, solías vivir aquí, ¿hay algún escondite secreto que debamos buscar primero? El sirviente tarareó. Algunos, aunque tendrás que darme un momento para familiarizarme de nuevo. Rin observó al hombre entrar a grandes zancadas en la habitación. ¿No recuerdas tu propia casa? Archer examinó con atención el vestíbulo de entrada como si fuera la primera vez que había estado allí. Con una voz mucho más oscura de lo que ella esperaba, respondió en voz baja. Ha pasado mucho tiempo. Confundida por el significado de ese comentario, no pudo pedirle una explicación cuando él se acercó a la esquina y se alejó lo suficiente para no oírla.
Moviéndose más rápido para seguirle el ritmo, lo observó mientras abría la puerta de cada habitación y echaba un vistazo al interior, dedicando más tiempo a algunas que a otras. Incluso entró en una de ellas, en particular, y pasó más tiempo buscando entre los libros y los cajones. Rin sabía por experiencia que era la habitación de Kiritsugu, por lo que fue una buena opción comenzar a buscar información. Era demasiado estrecha para que dos personas pudieran maniobrar cómodamente en el interior, por lo que preguntó desde el pasillo: ¿encontraste algo? Después de un momento de mover papeles y cerrar cajones, su sirviente respondió que no y salió. El problema es que no sé si lo que hay allí está codificado o no, o dónde se pueden guardar los documentos importantes. Rin habría pensado que Archer tendría una mejor comprensión de su padre, pero tal vez esa era otra diferencia entre Sushiro y él. ¿En algún otro lugar entonces? Solo puedo pensar en una, respondió antes de guiarla por los pasillos y entrar al patio trasero en dirección al cobertizo de piedra. Casualmente, abrió la pesada puerta y entró, deteniéndose para mirar varios elementos esparcidos por el interior sin ningún orden obvio. Siendo honesto, Rin rara vez había tenido la oportunidad de explorar el interior del cobertizo de Shirou. Los dos solían realizar experimentos mágicos no destructivos en el interior, pero generalmente era algo simple y se iban sin perder el tiempo. Archer se detuvo en varios puntos clave mientras exploraba, investigando algunas herramientas y armas íntimamente, tomándolas y acercándolas a sus ojos. No hizo ningún ruido sobre si lo que estaba apreciando era bueno o malo. El sirviente se detuvo aún más para examinar un par de espadas de color verde esmeralda. Rin sabía exactamente de dónde venían. 2 años atrás, Shirou se había visto obligado a luchar contra 2 hombres lobo y una ejecutora de la torre del reloj. Su nombre era Elizabeth Bellum y era la dueña de esas armas plateadas. Nunca había visto esto antes, qué extraño. Rin parpadeó ante la reacción de su sirviente, pero simplemente lo anotó en su lista y se recordó a sí misma que no eran la misma persona otra vez. ¿Has mirado donde querías? Archer se agachó para mirar la parte inferior de un banco de trabajo. Más o menos. Nunca tuve motivos para ocultarle nada a nadie, así que no tenía ningún lugar secreto. Rin tarareó con leve frustración antes de ver algo fuera de lugar. En el fondo vio una forma oblonga cubierta. Estaba fuera de lugar porque la colcha que actuaba como cubierta era espantosa en todos los sentidos. Shirou carecía de gusto, pero ni siquiera él era tan malo en términos de decoración. Solo un hombre lo era. Ignorando a Archer mientras se lanzaba a una explicación aburrida, Rin ni siquiera dudó en arrancar la colcha. Debajo había una caja fuerte, ciertamente muy resistente. Lentamente, Rin extendió la mano para tocar el dial, pero cuando se acercó, un maná extraño le picó en las yemas de los dedos. La chica se tambaleó hacia atrás y miró entre sus dedos y la caja fuerte. No había detectado ningún tipo de campo delimitado, pero era evidente que había uno presente. Rin miró hacia atrás y le hizo un gesto a su sirviente. Arquero, ven a echarle un vistazo a esto. Tarareando pensativamente, el hombre se acercó e investigó la caja fuerte. Parece algo que Kiritsugu habría preparado. Hay un campo delimitado complejo a su alrededor que supera todo lo que conozco. ¿Entonces no puedes entrar? Archer sacudió la cabeza y se acercó a la caja fuerte. No he dicho eso. No conozco realmente su estilo, pero el campo delimitado que tenía alrededor de mi casa se basaba en su diseño. Parece que hay algún tipo de detector biométrico que podría funcionar a nuestro favor. Al comprender eso, Tosaka observó a Archer tocar cuidadosamente el dial sin ningún efecto secundario adverso. Después de detenerse un momento, la miró y preguntó con genuina incertidumbre: Noviembre es el 11º mes, ¿verdad? Para confirmarlo, observó cómo ingresaba 3 números: 20, 11, 85. Rin esperaba que se abriera con un clic, pero se sorprendió cuando no hizo nada. Archer, decidido, intentó invertir los números, pero fracasó de nuevo. La tercera vez, intentó 20, 85, 11 y, con un suave clic, el mecanismo se desbloqueó. El hombre parecía tan sorprendido como él, pero giró la manija con cuidado para abrir la puerta. El interior estaba repleto de cosas que Rin podía y no podía identificar.
Pasaportes, dinero, documentos, papeles sueltos y libros, todos apilados cuidadosamente para maximizar la cantidad de almacenamiento. Había tanto contenido dentro que Rin no sabía por dónde empezar. A juzgar por la expresión inexpresiva de Archer, él tampoco lo sabía. ¿Cómo supiste la combinación? Retrocedió para dejarla entrar en la caja fuerte y se encogió de hombros pasivamente. No lo hice, fue solo una suposición afortunada. Rin, que sabía que estaba mintiendo pero no podía hacer nada al respecto, lo dejó pasar por ahora para poder concentrarse en la caja fuerte. Contando fajos de dinero, Rin se maravilló de la cantidad de dinero que había. Debe haber más de 100 millones de yenes aquí, ¿y para qué son todos estos documentos? Rin tomó un trozo de papel suelto que sobresalía de un libro, lo dio vuelta y lo hojeó. Para empezar, estaba escrito en inglés en lugar de japonés, pero afortunadamente sabía ambos idiomas. Era difícil seguirlo porque comenzaba a la mitad de una línea de pensamiento anterior, pero pudo determinar que se trataba de algún tipo de informe para una operación militar. En él se explicaba el objetivo de un escuadrón y cómo lo conseguían. Una segunda lectura más detallada revelaba que el escuadrón estaba compuesto únicamente por 2 personas y que la operación era solo una de muchas en una larga lista. Supuestamente, se suponía que se eliminarían más de 3 docenas de objetivos de alto valor, pero no tenía la página siguiente para confirmar si el resultado coincidía. ¿Sabes qué significa todo esto?, preguntó, entregándole la página a su sirviente. Tomándolo de sus manos, solo le tomó un segundo formar una respuesta. Ni idea. Kiritsugu murió 5 años después de adoptarme. Siempre fue tan distante y silencioso que no teníamos mucho tiempo para conversar. Era casi como si hubiera algo en la vida de lo que se arrepintiera. El tono del sirviente se volvió frío y cortante cuanto más tenía que hablar sobre su padre, como si cada pensamiento trajera más y más ira reprimida. Parece que ha contratado una especie de destacamento guerrillero para hacer su trabajo sucio. Así fue como ganó todo ese dinero. Es poco probable. Las facturas llevan casi una década sin procesar y este escrito se hizo hace apenas unos meses. De todas las personas a las que podría haber traído como ayuda para la investigación, Shirou, o alguien con sus habilidades, probablemente era el mejor. El rastreo reveló más de lo que cualquier humano podría determinar en cuestión de segundos. Así que ese viejo ha estado forrado desde que lo conocí, gruñó Rin. Y pensar que le había hecho pagar por la renovación de la cocina de Shirou. ¿Qué más pueden descubrir tus ojos? Hay mucha información aquí, dijo, para acentuar el alcance, dejando escapar un suspiro exasperado por la boca. Si cada página de esos libros es tan detallada como esta, podríamos estar leyendo durante los próximos días. Rin consideró su siguiente movimiento. ¿Deberíamos tomar algo? Eso depende de si quieres trabajar con Shirou Emiya o si quieres continuar con tu acuerdo de alto el fuego. Ya hemos entrado en su casa, pero robar información confidencial como esta es una declaración de guerra rotunda. Para empeorar las cosas, no sería Shirou quien estaría detrás de ti, sino el asesino de magos. Rin se estremeció. Si bien nunca había visto a Kiritsugu en acción, había escuchado lo suficiente de Iria para saber que no era agradable. Bueno, entonces leamos lo que podamos mientras estemos aquí y pongamos todo en su lugar antes de irnos. Ya tengo una imagen mental de cómo era cuando llegamos, pero sería buena idea empezar ahora y leer rápidamente. Demonio sin corazón, murmuró la muchacha, mirando con rencor a su sirviente mientras este se acercaba lentamente por el pasillo central. Karen retrocedió arrastrando los pies, tratando de tomar distancia sin importar lo inútil que fuera tal acto. Con cada pequeño movimiento, el suave ruido de una pesada cadena resonaba en la habitación abierta. El acero parcialmente oxidado llenaba la habitación con un olor metálico rancio que nunca abandonaba su nariz. Aunque probablemente eso se debía a la proximidad de la cadena a su rostro. En lugar de intentar actuar a sus espaldas, Berserker había considerado más fácil simplemente atarla con una pesada cadena y candados alrededor de su cuello. De dónde había logrado obtener cualquiera de las dos cosas era un misterio, pero realmente importaba cuando ella había estado encadenada al altar central como un perro salvaje.
Me obligaron a revelar mi personalidad, atacaron al único amigo que alguna vez tuve y me encerraron en una jaula dentro de mi propia casa. La chica inhaló con fuerza y se llevó la mano al corazón para ocultar su dedo sangrante. Había intentado desesperadamente liberarse de sus ataduras toda la noche, pero había sido en vano. Berserker se había asegurado de que no escapara y se había visto obligada a observar cómo luchaba contra Shirou y otras personas durante la noche. Al menos podía agradecer a Dios por permitirle vivir a Shirou. Era necesario, respondió el sirviente con voz hueca. El enemigo estaba herido y con su sangre fresca en mi espada, era necesario localizarlo y terminar el trabajo. Si no te hubieran sujetado, te habrías detenido, me habrías acompañado y te habrías puesto en riesgo de ser asesinado. Si Dios lo quiere, que así sea. Gritó antes de que él pudiera terminar. No podía controlar los temblores de sus propios pulmones. Las lágrimas fluían libremente y su hiperventilación solo empeoró. Si ese es su plan para mí, entonces seguiré su guía de buena gana. El sirviente emitió un ruido condescendiente y clavó su espada en el suelo de la iglesia. ¿Qué amo más tonto tengo? No tienes ningún interés en ganar el Grial y aparentemente deseas suicidarte involucrándote en una batalla entre sirvientes. Apretando los dientes y cerrando los ojos, Karen intentó estabilizar su cuerpo. Estás equivocado, murmuró. Su sirviente se acercó con curiosidad. Explíqueme, fue todo lo que dijo. Manteniendo la mirada fija en el suelo, tengo un deseo, quiero ganar la guerra del Grial. Había algo que deseaba. Por pecaminoso que fuera, rivalizaba con su fe en la propia iglesia. Berserker se acercó aún más y se arrodilló para ponerse en su posición. Su cabello se había descolorido hasta adquirir un tono oxidado opaco debido a sus recientes batallas. Si tienes un deseo, dilo para que puedas saber por qué lucho. Karen usó uno de sus caninos para morderse con fuerza el interior del labio inferior. Mi deseo es convertirme en la verdadera hermana de Shirou para poder tener una familia. Una verdadera que no piense en... Berserker resopló desde detrás de su máscara. Una mujer de la iglesia que desea unirse a otra familia, eso es una novedad. Karen sintió que se le enrojecía el rostro y el latido de su corazón inundaba sus oídos. No es blasfemo tener deseos sencillos que no causan daño. Es un pecado codiciar a la esposa del prójimo, pero no se dice nada sobre desear ser parte de la familia de otro. Berserker se puso de pie y le sonrió por un momento. Me niego a ayudar a un maestro con un deseo tan tonto. No tienes lugar a mi lado en esta guerra, escupió. El hombre se dio la vuelta y caminó con calma hacia su espada incrustada. Reclamaré la copa omnipotente para mí y cumpliré mi deseo solo. Karen palideció. ¿Qué estaba diciendo? Eso es imposible. No puedes. Está dentro de mis posibilidades permanecer en este mundo más de un mes si fuera muy conservador con mi suministro de maná actual. Incluso si usara generosamente mi noble fantasma, una semana está dentro de mis posibilidades. Tener un maestro extiende ese tiempo, por supuesto, pero afortunadamente no tengo que preocuparme por ti. El sirviente recogió su arma del suelo y se giró para acercarse a ella con intenciones siniestras. Con los ojos muy abiertos por el miedo, Karen solo pudo pronunciar una oración silenciosa mientras lo veía acercarse. Como supervisor de esta guerra y cumpliendo con las reglas que me has impuesto, nadie vendrá a buscarte jamás y puedo hacer lo que me plazca. Estaba atacando con un arma mucho más efectiva, penetrando profundamente en su mente e infundiendo en ella una sensación de desesperanza y puro terror. ¿Cómo puedes llamarte un espíritu heroico?, murmuró. Berserker extendió la mano para levantar la punta de su espada hasta su rostro. La punta casi le cortó la nariz, pero un tirón hacia atrás lo evitó. No lo hago y nunca lo he hecho. Te vendría bien no hacer suposiciones sobre aquellos que no conoces. Al alejarse de la demoníaca espada carmesí, sus palabras de repente hicieron clic en su mente. Era Berserker, un sirviente que padecía una mejora de locura. Cuando lo convocaron por primera vez, ella creyó que la aflicción era insignificante simplemente porque podía formar pensamientos complejos y hablar como una persona normal, pero aunque la espada de la locura no había alcanzado un lugar, había cortado profundamente en otro. No había límite a lo malvado que podía ser su sirviente.
Apretando los dientes y exhalando un suspiro de cansancio, el muchacho se desplomó sobre una rodilla y clavó una espada en la arcilla caliente que había debajo. La sangre cubrió sus armas, sus brazos e incluso le salpicó la cara y la parte superior del cuerpo. Había matado. Había habido tantos que se había visto obligado a asesinar en nombre de proteger lo que era suyo. Ninguno de ellos tenía nombre, pero eso solo lo empeoraba. Asesinar a alguien sin conocer información tan básica era aterrador. Tenían familia, seres queridos que esperaban su llegada sana y salva para cenar. ¿Cuáles eran sus metas, sus aspiraciones? ¿Tenían sueños? ¿Por qué habían tomado la decisión de terminar en un lugar de descanso tan miserable, en una tierra sin nombre y tan inútil como para ser solo para una sola persona? El muchacho apretó con fuerza las empuñaduras de sus armas e intentó apartar esos pensamientos de su mente. No era inocente, no era puro. Había asesinado antes y estaba destinado a hacerlo de nuevo. Se había convencido de que era necesario y que la situación era de vida o muerte. Pero al mismo tiempo, había sido su única opción. El muchacho luchó por ponerse de pie de nuevo, mirando con tristeza hacia la figura negra como la tinta que se alzaba sobre él en esa temible colina de cuchillas. Cada reluciente pieza de acero permanecía en su lugar habitual, al igual que la que estaba frente a él, inmóvil, esperando su inevitable lugar en la cima. Había habido un tiempo, un momento en su vida años atrás, en el que todo le había parecido bello y pacífico, un momento en el que había sido relajante. Ahora él lo sabía mejor. La asesina en serie, Elizabeth Bellum, los hombres lobo autónomos, Kiera Elipas y su antiguo amigo, Shinji Matou. La sangre manchaba sus manos, y algunas manchas eran mucho más permanentes que otras. Elizabeth, la ejecutora que había puesto en peligro a su familia y Kiera, la aspirante a maga que simplemente había aprendido demasiado, no podían compararse con el asesinato de Shinji. Fue un asesinato, sin duda. Shirou se había dejado llevar y la consecuencia de un pequeño desliz había sido cicatrizante. Desde esa batalla dentro de su mente, sus sueños habían cambiado, pero nunca tuvo tiempo de comprender plenamente los efectos. Como el fantasma de un pariente fallecido hacía mucho tiempo, su voz, todo su ser, lo reprendía por sus actos. Ella era una conciencia que él nunca había solicitado, la extraña que escudriñaba su fin inminente. ¿A cuántos planeas asesinar en nombre de la protección? Todos los que sean necesarios, gruñó en su respuesta habitual. ¿Matarías a tu propio padre para proteger a tu hermana? Apretó los dientes, se obligó a dejar atrás el miedo que le causaría tomar esa decisión y se puso de pie. Sin pensarlo dos veces. ¿Y si tu hermana se suicida para escapar del monstruo en el que te has convertido? Era una pregunta nueva, algo que nunca había considerado antes. Su mente se vació, su pecho se apretó y todo su cuerpo tembló incontrolablemente. Se quedó en silencio después de repetir la primera parte de la inquietante pregunta de Kiera, incapaz de comprender por completo la situación y mucho menos de crear una respuesta. Sus piernas se doblaron bajo la tensión de sostener su cuerpo destrozado. Las espadas en sus manos eran demasiado pesadas para sostenerlas y era una lucha simplemente inhalar un suspiro sibilante. Has matado, te has entregado a una causa así, pero nunca consideraste lo que tal acción podría hacerles a aquellos a quienes has luchado tanto por proteger. Ella tenía razón. El sufrimiento que experimentas solo se refleja en aquellos que más te aman, continuó la burla, un retumbar inquebrantable dentro de sus oídos que nublaba su visión. Ella tenía razón. Cada parte de ti que desechas es más felicidad que le has quitado a los demás. Te saliste con la tuya a sangre fría, me encarcelaste entre los retorcidos restos de lo que llamas tu humanidad y me obligas a ver cómo te olvidas de pensar en ti mismo y desciendes al abismo sin fin. Shirou cerró los ojos con fuerza, incapaz de controlar el temblor de sus manos. Porque tenía que tener razón. Algo frío le atravesó el abdomen y algo caliente cubrió la zona que lo rodeaba. Ya ni siquiera sentía dolor. El peso de sus acciones y fracasos era suficiente para que la muerte pareciera un abrazo bienvenido. Lo siento, murmuró, abriendo los ojos y viendo la figura ennegrecida que se alzaba frente a él. Hubo un tiempo en que esa figura era algo que estaba destinado a derrotar, algo que se esforzó por conquistar sin mirar atrás. Su comprensión llegó demasiado tarde.
Fueron solo sus ideales los que lo llevaron a la victoria en este mundo. Era la parte de sí mismo que había deseado el bien. La parte de él que conocía el resultado lo estaba mirando desde lo alto de esa maldita colina. El destello del acero brilló ante sus ojos y estos se cerraron automáticamente para aceptar otro final. Y volvía a abrir una habitación desconocida llena de suave luz solar. Decir que le dolía cada centímetro del cuerpo era quedarse corto. Se sentía como si lo estuvieran asando vivo en una doncella de hierro que se abría y cerraba repetidamente. Abrió la boca de golpe para gritar de dolor, pero el sonido se quedó atrapado en su garganta seca y no logró emitir ningún sonido. Le dolía respirar, le dolía retorcerse e incluso le dolía pensar. El mero hecho de intentar comprender la habitación que lo rodeaba le provocaba violentos dolores punzantes que le recorrían el cuerpo desde lo alto de la columna. Sus pulmones se agitaron, su cuerpo entró en pánico, pero no había nada que pudiera hacer más allá de soportar la agonía y tratar de comprender lo que estaba sucediendo a su alrededor. Había unas manos, unas ásperas y familiares. Siguiéndolas, el niño encontró una forma retorcida y ennegrecida que gritaba ruidos incoherentes en su oído. Shirou, que no era más consciente que un recién nacido, apenas comprendió que lo estaban moviendo, que las imágenes que tenía ante sus ojos estaban cambiando y solidificándose. Había un suelo, y llegó demasiado rápido, ya que abarcó toda su vista. Algo, alguien o tal vez incluso él mismo, le levantó la cara del suelo. Casi como si se lo hubiera ordenado, algo que le picaba por encima del tormento de todo su cuerpo, surgió de su estómago a través de su boca. Shirou solo se percató de los distintos colores que cubrían el suelo, pero incluso eso parecía estar ejercitando demasiado su cerebro. El oro, el rojo y los tonos marrones se mezclaban entre sí en una cacofonía arremolinada que le dolía la cabeza al presenciar. El mundo volvió a cambiar y algo fresco se aplicó en su rostro. La única razón por la que podía decirlo era porque, fuera lo que fuese, había logrado combatir el dolor, por leve que fuese. Intentaba respirar y se encontró con una resistencia feroz, por lo que no pudo evitar toser con fuerza para intentar despejar las vías respiratorias. Una vez más, el mundo cambió y el ciclo se repitió, pero esta vez, su entorno tenía más sentido. Alguien lo sujetaba por el pelo, para que no tocara el suelo y pudiera vomitar. Después de vomitar, quien lo sostenía intentaba darle agua, pero la usaba más como líquido para lavar que como bebida. La tercera vez, su visión se aclaró lo suficiente como para comprender, aunque cada pensamiento y comprensión aún le causaba dolor. Con manos temblorosas y respirando agitadamente, Shirou luchó por sentarse y beber el agua que le ofrecían, aliviado de que pudiera saciar su boca y garganta secas. Le ayudó a eliminar la sensación de que no había tragado nada más que hojas de afeitar durante el tiempo que estuvo inconsciente y alivió un poco el dolor. Las divagaciones que antes eran incoherentes se convirtieron gradualmente en palabras. Con una mano en el hombro y un ligero temblor de la mano, Kiritsugu lo llamaba por su nombre y esperaba una respuesta. Luchando por mantener el oxígeno en sus pulmones y su cuerpo sin colapsar por la tortuosa agonía, Shiro asintió débilmente para al menos hacerle saber que estaba cuerdo, en cierta medida. Había tanto que considerar y él no estaba en condiciones de analizar nada de eso. Había tenido un sueño, pero ya había olvidado cada detalle más allá de que era una pesadilla. ¿Qué había sucedido después de su pérdida de conciencia? Lo más importante de todo era que algo estaba absolutamente mal, pero no podía determinar por qué ni qué. Su padre lo detuvo y le preguntó, ¿cómo te sientes? Shirou cerró los ojos con tristeza y luchó por evitar que la habitación diera vueltas. No despertarme en absoluto habría sido mejor, creo. Bienvenido a la vejez, bromeó Kiritsugu sin humor. Lo decía más en un sentido físico. Tu brazo parece estar funcionando, lo cual es una buena noticia. Shirou abrió mucho los ojos al reconocerlo, miró el apéndice que le habían quitado y lo examinó en detalle. Estaba cubierto de vendajes blancos y limpios, lo que significaba que no podía descubrir mucho. Su funcionalidad era la misma, pero se sentía completamente diferente de una manera que no podía describir. Estaba entumecido y caliente, pero aún podía tocarlo y sentirlo. Tratar de determinar por qué era difícil. Sus recuerdos de la noche anterior eran confusos y borrosos después de un punto muy específico.
Su último recuerdo claro fue cuando él y su padre estaban tratando de emboscar a Luvia. Después de eso, todo se volvió turbio. Sabía que había habido Rider, Lancer y Berserker, pero no estaba claro qué había hecho o dicho cada uno de ellos. Incluso el hecho de que había perdido el brazo estaba envuelto en una espesa neblina mental que lo hacía sentir como si viniera de un sueño. Pero normalmente se olvidaba de todo lo relacionado con sus sueños, así que el hecho de que recordara algo significaba que había sido real. Un recuerdo hizo clic y, con un movimiento de cabeza, el niño miró a su padre. ¿Y está bien? ¿Ya se despertó? Sí y no, respectivamente. Cualquiera que sea el hechizo que esos homúnculos le han impuesto es más fuerte de lo que esperaba. Por lo que sé, podría ser permanente. Con amargura, el anciano miró a través de la ventana hacia el sol brillante. Si los tiempos hubieran sido diferentes, habría sido un hermoso día. Shiro intentó moverse de una posición incómoda sentada a una de pie, pero se dio cuenta a mitad de camino que el mundo seguía girando y soportar su propio peso de esa manera dolía demasiado. ¿Cómo vamos a despertarla? No tengo idea, respondió el hombre sin rodeos. Solo un mago podría disipar algo así y no tenemos a nadie de guardia. La mente de Shiro funcionó como una pelota de goma. E inmediatamente pensó en Rin, luego descartó la idea con la guerra del Grial en mente, luego se dio cuenta de que, dado que estaban en un alto el fuego, ella lo ayudaría. ¿Crees que Rin podría arreglar algo así? El anciano se encogió de hombros y se puso de pie, dejando atrás la botella de agua medio vacía que Shiro inhaló con avidez. Es posible. Dudo que se sienta cómoda ayudando a dos maestros enemigos en una guerra para la que se ha entrenado toda su vida. Kiritsugu terminó la botella de agua y lanzó otra por el suelo en su dirección. Ella y yo hicimos un alto al fuego la primera noche. Yo iba a hacer una alianza, pero su sirviente tenía ideas diferentes. El anciano frunció el ceño profundamente. ¿Crees que trabajar con otros maestros es realmente la mejor opción? Pensé que ya habíamos tenido esta conversación. No estoy tratando de ser un héroe, se defendió. Simplemente no quiero que ninguno de mis amigos muera. Si hay una manera de mantenerlos a todos a salvo, lo haré, incluso si resulta más difícil. El anciano suspiró, sabiendo perfectamente que no podría convencer a Shiro de lo contrario. Eres un adulto, puedes tomar tus propias decisiones, pero debes saber que habrá consecuencias por cualquier camino que elijas. Bebiendo otra botella de agua, los dos simplemente se miraron el uno al otro sin decir palabra. No había nada más que ninguno de los dos pudiera decir con una división de opiniones tan incómoda. Finalmente, Missy entró y Kiritsugu le explicó que se mudarían temporalmente a la casa de los Emiya hasta que Missy pudiera asegurarse de que otro lugar que tenían en mente fuera adecuado para vivir. Missy había estado transfiriendo suministros al auto en el que llegaron originalmente, así que tan pronto como Shiro pudo moverse, lo trasladaron al asiento trasero con su hermana inconsciente a su lado. Lancer se había unido a ellos en el coche, y Kiritsugu había acompañado a Saber a recoger y conducir las motos estacionadas hasta su casa. Si bien no tenía licencia para conducir motos, y su experiencia en comparación con los dos caballeros era mínima, el anciano sabía lo suficiente para llevarla a casa sin suicidarse. El viaje en el coche fue inquietantemente silencioso. Todos estaban exhaustos por los acontecimientos pasados o no se conocían lo suficiente como para hablar abiertamente. Mientras dormitaba apoyado en el costado de la puerta del coche, Shiro finalmente se dio cuenta de lo diferente que era Missy en comparación con cómo actuaba cuando se conocieron. Siempre había sido una mujer de voz suave y aspecto elegante, pero siempre había estimulado la conversación en la mesa o cuando la sala se sumía en un silencio incómodo. Siempre sonreía también, probablemente agradecida por el simple hecho de que le hubieran salvado la vida. Nada de eso era así ya. Aún conservaba el aspecto de una mujer sencilla y elegante, pero no había sonrisa ni alegría en su rostro. El cansancio y la neutralidad monótona habían ocupado su lugar. Ya no hablaba en voz alta en la mesa, sin que nadie le hablara antes. Era como si su personalidad hubiera sido reemplazada por una máquina inquebrantable. Shiro no sabía qué sentir ante el descubrimiento.
Se había dicho a sí mismo una y otra vez que Kiritsugu nunca obligaría a nadie a entrar en su línea de trabajo, que Missy podría haberse ido en cualquier momento si así lo hubiera deseado y que la habrían cuidado de todos modos. Ahora no estaba seguro. Algo le decía que ella se quedaba al lado de Kiritsugu por una razón, pero que de todas formas no le gustaba su posición. Con los ojos pesados, el niño sintió que se dejaba llevar por pensamientos preocupantes sobre lo que podría haber sido lo suficientemente valioso como para mantener a Missy como asistente de Kiritsugu. Cuando volvió a abrir los ojos, Lancer lo estaba empujando, y le ofreció una simple sonrisa triste antes de salir del auto. Antes de que Shirou pudiera abrir la puerta, la que estaba frente a él se abrió para revelar a Kiritsugu, quien tomó suavemente a Eiji en sus brazos, llevándola como si fuera la pieza de cristal más delicada. Al no recibir tal trato, Shirou se esforzó por salir del auto, sintiéndose como una persona mayor con artritis severa. Pronto se hizo evidente que no debería haber dormido en el coche. Sentía como si todo su brazo izquierdo estuviera dormido y el más mínimo movimiento involuntario le provocaba un dolor punzante en todo el cuerpo. Sujetándose el codo con cuidado con la otra mano, el chico caminó hacia la casa mientras Missy descargaba el coche. A él le hubiera encantado ayudar, pero en su condición, él mismo casi necesitaba ayuda para poder mantenerse en pie y caminar. Se burló miserablemente de su aparente inutilidad y no pudo evitar sentirse mal. Sin duda, era la persona más herida que había sufrido, e incluso Avalon estaba pasando apuros. Tras cerrar la puerta principal al entrar, Saber se acercó desde el final del pasillo con una expresión de preocupación absoluta. Algún tiempo después de su batalla en el castillo de Innsbern, se había puesto el traje. No pudo evitar sentirse en conflicto al ver a una mujer vestida de hombre preguntarle cómo te sientes, con un tono tan suave. Estaré bien, solo necesito algo de tiempo para recuperarme, mintió. El sirviente frunció el ceño y, con cautela, se tocó el brazo que le habían reinstalado para que soltara un agudo silbido. Eres un mentiroso terrible. Sabes tan bien como yo que algo anda mal. Avergonzado por sus palabras, él sabía que ella tenía razón. No era solo su brazo y su cuerpo lo que estaba herido, algo más estaba claramente mal. Había sido sutil cuando se despertó, pero algo no estaba bien con su propia conciencia interior y sus pensamientos, y solo empeoró cuanto más miraba. Había un recuerdo de su pelea con Berserker que podía recordar. Un momento en el que había pensado que dañar a ella era simplemente una baja aceptable. Era repugnante, iba en contra de todo lo que sabía y estaba tratando de hacer. Incluso ahora, al pensar en el daño que habían sufrido sus amigos y familiares, no parecía tan malo. Incluso se sentía más vacío, como si una parte de él simplemente no hubiera logrado despertar junto con el resto de su cuerpo. Todo había sido por culpa de su esfera de realidad, no. Todo esto se debía a que había ido demasiado lejos. Los recuerdos eran confusos, pero podía recordar un momento en el que las cosas se volvieron más claras que el resto. Había sido después de haberse hecho una herida en la cabeza. ¿Podría ser que su esfera de realidad hubiera comenzado a afectar su cerebro? Si así fuera, ¿no habría destruido el daño sus recuerdos u otras funciones que controlaba la parte frontal de su cerebro? Al recordar partes de su pasado como prueba, el niño descubrió que todo estaba en orden. Sacudió la cabeza y sintió un fuerte dolor de cabeza, que lo hizo sentir arrepentido y agradecido al mismo tiempo. El dolor no era deseado, pero al mismo tiempo lo hizo concentrarse en algo más que en sus pensamientos perturbadores. Shirou, interrumpió Saber, colocando suavemente una mano sobre su hombro sano. Has estado inusualmente distante. Si fuera otra persona, entendería el cambio debido al dolor, pero nunca has mostrado diferencias en el pasado, incluso cuando estabas gravemente herido. Estoy un poco cansado, eso es todo, continuó, diciendo la verdad. Estaré bien después de dormir un poco, lo prometo. Era evidente que no le creía, pero poco podía hacer si él seguía siendo difícil. Suspirando frustrada, retiró la mano y pasó junto a él. Si me necesitas, estaré vigilando el perímetro. Antes de que pudiera irse, Shirou se dio la vuelta en el acto y gritó su nombre para detenerla. Tenemos que hacer una cosa, pero necesitaré tu ayuda y la de Lancer de nuevo.
Con Saber cargando a Eiji y Shirou, apoyándose en un Lancer disfrazado para caminar, la banda de estados lamentables regresó a un lugar bastante familiar. Shirou incluso tuvo una experiencia de déjà vu, aunque esta vez hubo más dolor. Missy, el disfraz de Lancer, abrió la puerta principal con una mano mientras aún sostenía a Shirou. Como un tren desordenado, los cuatro se siguieron unos a otros por el camino principal que conducía a la mansión Tosaka. Fue agradable ver que el camino había sido reparado desde su última llegada. Rin guardaba las apariencias, lo que significaba que todavía vivía allí. A diferencia de la primera vez, no esperó a que ella saliera de la puerta, sino que continuó caminando hacia la mansión con un propósito. ¿De verdad crees que es una buena idea?, preguntó Saber desde su lado. ¿Cómo podemos estar seguros de que esta mujer no nos traicionará? Shirou tomó nota del sol que se ponía. Si querían salir de las calles antes del anochecer, tendrían que actuar rápido. Conozco a Rin, es una mujer de palabra. Mientras diga que estamos en un alto el fuego, hará lo que pueda para preservarlo. Al llegar a la puerta, Lancer se encargó de tocar y en pocos segundos la puerta se abrió de golpe para revelar un rostro familiar. La sorpresa estaba escrita en sus rasgos y su piel estaba pálida como si hubiera visto un fantasma. Shirou no tenía orgullo que tragarse, así que su respuesta fue fácil. Necesito tu ayuda. Ya casi termino el siguiente capítulo, 10.000 palabras, así que no debería pasar mucho tiempo antes de que salga, si mi beta no está ocupada también. Espero tener más contenido y también he agregado un nuevo capítulo para mi historia paralela Fate Eoe. Si no has oído hablar de él y quieres saber un poco más de mi estilo de escritura, puedes ir a verlo también. Como siempre, recuerden agregar a favoritos, seguir y comentar. Nos estamos acercando al gran hito de los 1000 y no sé qué hacer, puede ser una ocasión especial, pero intentaré pensar en algo. Quizás pueda encargarle a alguien que me haga una portada personalizada. Si tienen alguna sugerencia, quizás otro maque, escriban una reseña y sugiéranlo.